Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien todos. Mi nombre pues es Hugo García. Represento pues a la firma Novis, ¿no? Que nosotros nos dedicamos pues vaya a brindar soluciones empresariales con enfoque en tecnologías de la información. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de las problemáticas que ha existido con lo que es el REPSE, lo que es el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como prestadores de servicios u obras especializados, y lo que es la informativa ICSOA al Seguro Social y la informativa CISUP al Infonavit, que pues bueno, ha sido un tema que ha venido generando bastante controversia desde abril, que el año pasado, a la fecha, y sobre todo pues en los meses de septiembre, que fue cuando inició a reportarse toda esta información a Seguro Social y al Infonavit, y ahora en enero, que fue la última informativa que se presentó. Eh, les comento, pues bueno, los antecedentes o los aspectos relevantes, pues es que el pasado 24 de abril de 2021 entra en vigor la reforma que vino a prohibir lo que es la subcontratación de personal o la outsourcing, que solo se permite pues lo que es la subcontratación de servicios u obras especializados, que va enfocado a lo que son los trabajos que no forman parte del objeto social ni la actividad preponderante del contratante, y para lo cual, pues bueno, los prestadores de servicios u obras especializados deberán registrarse en el padrón de subcontratistas ante la Secretaría del Trabajo, que pues bueno, si bien sabemos ya, o lo conocemos más bien ya, es el REPSE. El plazo para lo que fue el registro fue el 1 de septiembre, ¿no? Que fue el plazo que dio la autoridad para registrarse en este padrón como prestador de servicios u obras especializados. Y fue, pues bueno, esto fue para empresas que ya venían prestando los servicios especializados con anterioridad, y aún todavía pueden registrarse los subcontratistas que no hayan realizado aún su registro, o que por algún motivo en particular la Secretaría del Trabajo lo haya rechazado, y también pues pueden realizarlo aún lo que son las empresas de nueva creación. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de a quiénes aplica, ¿no? Para dar un poquito de claridad a muchas dudas que han surgido respecto a quiénes aplican, quiénes no aplican, cuándo si eres un prestador de servicios especializados y cuándo no, cuándo se ponen a disposición trabajadores, cuándo no es un suministro de personal. También, pues, cuándo debo de presentar las informativas a las que estamos obligados, y cuándo debo de presentarlas con el concepto de sin información o en ceros, vaya. Y pues bueno, las fallas que han tenido pues las plataformas tanto del REPSE, del ICSOA y del CISUP. Y pues bueno, ¿a quién aplica el registro REPSE? Dice el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, dice que queda prohibida la subcontratación, que es poner trabajadores propios en beneficios de otra persona. Es decir, lo que queda prohibido es subcontratar o suministrar personal a un contratante, ¿no? Son las personas físicas y morales que presten servicios y que para ello pues ponen trabajadores a disposición del contratante. ¿Qué son los servicios u horas especializados? Que ha sido una de las grandes dudas que ha habido, ¿no? Al momento de registrarse o que les piden realizar un registro, el registro REPSE ante la Secretaría. Pues bueno, ¿quiénes son prestadores de servicios especializados o a qué le llaman servicios especializados? Un servicio especializado, una obra especializada, le voy a llamar en materia de reforma laboral, es todo aquel trabajo, servicio u obra que se vaya a prestar a un contratante
y que ese servicio no forme parte del objeto social o la actividad preponderante de la persona física o moral a la que le vamos a prestar este servicio. Es decir, no es un servicio o una obra que nada más yo sé hacerlo, ¿no? Es algo, por ejemplo, puede ser un trabajo de pintura de un edificio, que pues se puede, la pintura lo puede manejar pues casi cualquier persona. Sin embargo, es un servicio o es una actividad que no tiene mi cliente en su objeto social o su actividad preponderante. A eso, pues es a lo que se le llama ser un servicio especializado, ¿no? También, pues aplica a quienes ponen trabajadores a disposición de un tercero. Este fue otro tema de mucha controversia, porque se decía que poner trabajadores a disposición de un contratante era cuando un trabajador propio, un trabajador mío, iba a prestar un servicio a mi cliente, y que este cliente le daba órdenes, lo subordinaba, le decía qué hacer, vaya, ¿no? Sin embargo, por ahí sacó un criterio la Secretaría del Trabajo, donde dice que el criterio de la autoridad laboral se va a basar ahora en la presencia física del personal en las instalaciones del contratante y no en la supeditación ni en las órdenes de este último. Es decir, si tu personal está dando un servicio o está prestando o haciendo algún trabajo bajo el techo del cliente, está en los términos de la ley, que es poner a disposición de los trabajadores, es poner trabajadores a disposición del cliente. Decía que para poner a disposición del cliente no significaba estar bajo las órdenes, la jerarquía o lo que es la autoridad del cliente, ¿no? Sin embargo, esos criterios pues, son de la Secretaría del Trabajo, específicamente de Alejandro Salafranca, y que también esta autoridad, pues en el 26-28 de agosto, publica una guía, donde es una guía para cumplir con las obligaciones en materia de registro REPSE para las personas físicas o morales que ejecuten servicios u obras especializadas en el marco de la reforma en materia de subcontratación. ¿Y qué es lo que dice esta guía, no? En su apartado 2 menciona, dice que en los casos en que los trabajadores de una empresa desarrollen labores en las instalaciones de otra, se va a considerar que se proporciona o pone a disposición personal cuando los trabajadores de la primera desempeñen sus labores en las instalaciones de la segunda, de manera permanente, indefinida o periódica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los trabajadores que no sean, que no estén en las instalaciones del contratante de manera permanente, indefinida o periódica, no aplican en los supuestos que dio la Secretaría del Trabajo en esta guía. ¿Cuáles son los trabajadores que pues, no son permanentes, indefinidos ni periódicos? Pues bueno, los trabajadores temporales, como lo son los trabajadores de la industria de la construcción. Sin embargo, también ahí hubo o hay algunas dudas o algunos criterios, vaya, que el término de manera periódica aplica también para los trabajadores de obra, que van todos los días durante un tiempo determinado, y precisamente por eso puse aquí las definiciones de lo que es periódicamente y lo que es un contrato temporal. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, periódicamente hace alusión de una manera o modo periódico, frecuente, acostumbrado, habitual, reiterado, regular, constante, fijo, normal, corriente, usual, que se puede reincidir o repetir en un intervalo o con espacio. Es decir, que sea recurrente, ¿no? Por eso al diario, por eso se le llama periódico, porque todos los días llega el diario de las noticias a la puerta de tu casa durante el tiempo que se haya contratado.
En cambio, un contrato temporal, de trabajo temporal, es de acuerdo, perdón, es un acuerdo entre empresas que para desempeñar un trabajo muy específico, es decir, vas a hacer ciertos trabajos durante un tiempo concreto, es decir, inicias tal fecha y terminas tal fecha. Este tiempo determinado puede ser un número de días exactos o, en su caso, puede ser, perdón, a ver, se me atravesó esto acá. Puede ser un número de días exactos o un periodo delimitado, es decir, de un inicio a un fin durante un periodo, ¿no? Entonces, también venía ahí el caso de por qué, cuándo es indefinido, cuándo es indefinido, permanente, periódico y cuando es por un temporal. También en el caso, por ejemplo, cuando se prestan servicios de mantenimiento, de fumigación, de todo lo que es servicios que se tengan que prestar forzosamente en el domicilio, vaya, del contratante. Me refiero a que, por ejemplo, los mantenimientos de aires acondicionados, que pues el mantenimiento se tiene que ir a realizar al domicilio del cliente. Esos son trabajos que forzosamente por su naturaleza se tienen que prestar bajo el techo del cliente. Sin embargo, son trabajadores que, si bien es cierto, van al domicilio, hacen su trabajo y se retiran y ya no vuelven, o vuelven hasta el próximo año que se le tiene que dar mantenimiento pues al aire acondicionado. Y también pues en la guía de la Secretaría del Trabajo pues pone el ejemplo y la aclaración donde dice: las actividades encaminadas a proporcionar o poner a disposición personal son todas aquellas en las cuales no se actualicen los elementos que constituyen una relación laboral entre el personal del contratista y la contratante, ¿no? Que no haya subordinación. Y en aquellos casos en que exista la adquisición de bienes con independencia del origen de la relación jurídica contractual, y en la cual el contratista esté obligado a su entrega en el centro de trabajo, establecimiento sucursal de la contratante. No se considerará que se actualizan los elementos para contar con el REPS. ¿Qué quiere decir esto? Como decía el chiste aquel que se pintan casas a domicilio, ¿no? El prestar un servicio de este índole no significa que se estén poniendo trabajadores a disposición del contratante porque pues van a pintar la casa, ¿no? El servicio se presta en el domicilio del contratante porque forzosamente se tiene que prestar ahí. No pueden llevarse una casa que la pinten en un taller, ¿no? Entonces, esos pues son los supuestos y los criterios que da la Secretaría del Trabajo para efectos de determinar si se pone trabajadores a disposición o no se ponen trabajadores a disposición. Obviamente también hay que revisar bien qué tipos de trabajos se están prestando, en qué periodicidad, qué periodos son los que se están prestando, cuál es el tipo de contrato que se tiene para prestar estos servicios, porque habrá supuestos en los que sí aplique la puesta a disposición o algunos criterios de estos. Un ejemplo, hay industrias que se dedican al giro alimenticio, que esas empresas las obliga la Secretaría de Salud a hacer fumigaciones, ¿no? Periódicamente, ¿no? Por ejemplo, que dicen, oye, cada mes tiene que venir una empresa a fumigar y a tener todo muy bien, con todas las reglas de sanidad que se deben por ser alimentos. En ese caso, por ejemplo, los fumigadores o la empresa que fumiga, que va y presta el servicio de fumigación al centro de trabajo del contratante, pues va el personal, fumiga y se retira, ¿no? A lo mejor hacen un trabajo
puede ser que el trabajo lo hagan en 2 horas o a lo mejor un sábado en la tarde y ya se van y se retiran. Sin embargo, no son trabajadores ni permanentes ni indefinidos, pero sí son trabajadores que van periódicamente en los casos de que yo tengo que estar fumigando cada mes, ¿no? Durante todo el ejercicio tengo que estar fumigando cada mes. Tengo un contrato con la empresa que fumiga y esto, pues, quiere decir que cada mes, por decir el día 5 de cada mes, sabemos que va a ir los trabajadores de la empresa que fumiga a prestar un servicio a las instalaciones del contratante. Entonces, en ese supuesto, sí va personal al centro de trabajo del cliente, del contratante, y sí está yendo de manera periódica. En ese supuesto, pues ahí sí aplicaría lo que es la puesta a disposición, ¿no? La puesta a disposición del personal. Entonces, esos son algunos de los criterios que han surgido o las dudas que han estado surgiendo, pues vaya desde abril del año pasado que que entró en vigor esta reforma y son dudas que ha habido tanto con contratantes como subcontratistas de cuándo pedir, cuándo no pedirlo y cuándo aplique y no el REPS, ¿no? Las problemáticas, bueno, pues que ha existido porque, pues como bien sabemos, ha sido un camino difícil cumplir con estas disposiciones, cumplir con todos los requisitos que pide el portal del REPS de la Secretaría del Trabajo. Ha habido muchas problemáticas para registrarse. Aún, pues bueno, existen patrones o subcontratistas que aún no tienen claro o no saben si están obligados a registrarse como prestadores de servicios o obras especializados. Hay subcontratistas que no tienen la capacidad administrativa para cumplir con todas estas disposiciones y subcontratistas también pues que incumplen o no pueden realizar el registro. También, pues bueno, se le está solicitando al cliente como requisito indispensable para otorgarles contratos, cancelaron su contrato o no son competitivos ya porque pues esto les ha generado costos extraordinarios. También pues que prestan servicios que no registraron en la plataforma o prestan algún servicio que a lo mejor tienen el REPSE como prestador de servicios de obra eléctrica, por poner un ejemplo. Sin embargo, pues están prestando servicios de instalación de voz y datos. No es el mismo servicio que se está prestando, sin embargo, pues están cayendo en un incumplimiento porque el trabajo real que están realizando es diferente al trabajo que tienen registrado, a la actividad que tienen registrada. Y pues eso tienen problemas para poderse dar de alta esa actividad, o habían estado teniendo bastantes problemas para dar de alta una nueva actividad. Y ha sido pues también un tema que ha generado controversia. También una vez que se hace el registro o que se hizo el registro de inicio, donde registraron a lo mejor 3, 4 actividades ante la Secretaría del Trabajo y quieren dar de alta una actividad nueva, vaya, habían estado teniendo problemas porque el portal de la Secretaría del Trabajo en el REPSE no tenía contemplado el procedimiento, vaya, para dar de alta una nueva actividad. De hecho, no estaba dando el folio de esa nueva actividad. No estaba dando tampoco un acuse de recibido. Sin embargo, cabe mencionar que ahora en la semana me tocó por primera vez ya que un cliente de nosotros hiciera un registro de una actividad nueva y ya le emitió el folio correspondiente del nuevo registro, ¿no? Entonces, había promesa de la Secretaría del Trabajo desde hace mucho corregir esa situación, corregirla y pues tenerla en el portal la disposición para poder dar de alta folios nuevos.
ya afortunadamente, pues bueno, ya cumplió con poner o activar, vaya, esa tarea en el portal. Y pues bueno, buena noticia, o la única buena noticia, pues de que ya se puede realizar, ¿no? También se ha negado mucho, o la Secretaría del Trabajo ha negado bastantes registros que se han tratado de realizar por no estar al corriente con sus obligaciones fiscales o por no comprobar que los servicios que se van a prestar son servicios especializados. Eso, pues bueno, ha sido, vaya que sí, un dolor de cabeza para muchos patrones, muchos contribuyentes, ya que ha habido mucho empresario, muchas empresas que para subcontratar o para dar contratos les exigen estar dados de alta en el REPSE. Inclusive desde septiembre hubo muchas empresas que les dijeron a sus subcontratistas, oye, si para el 1 de septiembre no me traes tu REPSE, te voy a cancelar el contrato. Si para tal fecha, el 20 de septiembre, no has cumplido con, o no te ha llegado el REPSE que tienes en trámite, te voy a tener que cancelar el contrato y se lo voy a dar a alguien que sí cumpla. Esto pues obviamente ha sido todo un caos porque pues ha habido muchas empresas, ha habido muchos contratistas de obra que se han quedado sin poder cumplir con esta obligación por muchas razones, ¿no? Y pues bueno, pues ha habido mucha problemática y pues mucha desesperación por parte de los contratistas o los subcontratistas que se quieran dar de alta y que no puedan, ¿no? También, como sabemos y lo marca la misma ley, la Secretaría del Trabajo también pues tiene autoridad de cancelar el registro REPSE por algún incumplimiento que tenga posterior el patrón, por el subcontratista, que tenga algún incumplimiento en falta de pago, algún crédito que le emita el Seguro Social, el Infonavit o el SAT. Y esto también ha sido algo que, si bien es cierto, los contratantes no han estado revisando, o en su mayoría no lo han estado revisando. Recordemos que si un subcontratista nos presta un servicio y no cuenta con el registro REPSE vigente, toda la facturación de las contraprestaciones que se hagan por el servicio prestado va a pasar a ser no deducible para efectos de ISR y no acreditable para efectos de IVA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es una de las cosas graves? La Secretaría del Trabajo no tiene contemplado, no tiene contemplado hacer una notificación de cuando el registro esté cancelado. ¿Qué es lo que dijo la Secretaría del Trabajo? Tu contratista eres responsable de estar revisando de que el registro REPSE de tus subcontratistas, que ese registro esté vigente, ¿no? No le avisa al subcontratista que le está cancelando el registro, pues menos se va a enterar, mucho menos se entera o le avisa el contratante. Y por eso la Secretaría del Trabajo dijo, el padrón de subcontratistas va a ser de carácter público. Entonces, tu contratante tiene la obligación de estar al pendiente de que tu subcontratista tenga su registro REPSE vigente. Entonces, hay que estarlo revisando porque lo pueden cancelar y puede pasar a ser no deducible y no acreditable todas las contraprestaciones que se hagan. Ahorita, sobre todo, hay o va a iniciar el tema de las cancelaciones de registros, sobre todo para aquellos subcontratistas que tengan adeudo o que tuvieron adeudo con el Infonavit, sobre todo. En su momento,
allá en agosto la Secretaría del Trabajo hizo un acuerdo con el Infonavit, o más bien el Infonavit hizo un acuerdo con la Secretaría del Trabajo, donde le decía a la Secretaría del Trabajo, oye, si el subcontratista tiene o le aparece un crédito aquí conmigo en el Infonavit, pero si en el Seguro Social y en el SAT no les aparece deudo, otórgales el registro. Ya después, pues que se reflejarán en el portal del Infonavit si cumplió o no con las obligaciones. ¿Por qué hizo esto el Infonavit? Pues recordemos que el Infonavit tiene un desfase, ¿no? En la actualización de la información en su portal, y sobre todo pues porque ese desfase, sumado a ese desfase, tiene la periodicidad de cumplimiento de bimestral, de 2 meses. Por tal motivo, el actualizar la información del Infonavit para que la detecte el portal de la Secretaría del Trabajo puede prolongarse por 4, 5, 6 meses, ¿no? Dependiendo pues cuál sea la situación del crédito que tenían y cuándo fue cuando pues solucionaron ese problema. Inclusive hubo muchos subcontratistas que ya no tenían adeudo con el Infonavit, que tenían su opinión positiva en el Infonavit, sin embargo en la Secretaría del Trabajo les seguía pareciendo que tenían un crédito firme. Por eso fue que el Infonavit hizo ese acuerdo con la Secretaría del Trabajo. Pero el Infonavit en su momento, o bueno, más bien la Secretaría del Trabajo en su momento, pues bueno, dijo, está bien, vamos a dar el REPSE, aun cuando les tenga un crédito firme el Infonavit. Y fue cuando la Secretaría del Trabajo sacó lo que fue el formato 20 y el formato 17 del REPSE, que a final de cuentas era la autorización del registro como prestador de servicios usuarios especializados. Sin embargo, el primero era, pues le voy a llamar el normal, el folio o el acuse recibido del REPSE normal. Y el segundo, pues era, vaya, el acuse recibido con la leyenda o la salvedad que decía que que se tenía un adeudo ante el Infonavit y que por esta ocasión se estaba autorizando el registro ante la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, posteriormente la Secretaría del Trabajo iba a hacer una revisión para ver si se había cumplido con esas obligaciones ante el Infonavit, y que si no se había regularizado, pues se podía cancelar el registro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, ahorita ya estamos llegando a los tiempos en que tu obligación era tenerlo en septiembre. Ya ahorita, si no cumpliste con los pagos de los créditos que habían en Infonavit, pues ahora pues van a venir las cancelaciones de esos registros si no se ha cumplido con la obligación de pagar los créditos que estaban pendientes, ¿no? Entonces hay que revisarlo. También, pues bueno, derivado a lo que es el REPSE, la reforma, viene el REPSE, el registro ante la Secretaría del Trabajo, y aunado a esto, pues bueno, se tiene también la obligación de los prestadores de servicios o obras especializados a presentar lo que es la informativa de contratos de servicios o obras especializados que se le presenta al Seguro Social de manera cuatrimestral. ¿Quiénes están obligados, vaya, a presentar esta informativa? Pues bueno, son todas las personas físicas o morales que se hayan registrado en el REPSE como prestadores de servicios o obras especializados. Ojo, esa obligación es se tiene la obligación una vez que se registra en el REPSE. Seas o no prestador de servicios especializados, hayas o no prestado o realizado contratos de servicios o obras especializadas, tienes, por estar registrado, tienes la obligación de presentar esa informativa ante el Seguro Social. ¿Cuándo se presenta la informativa?
se presentan en los meses de enero, mayo y septiembre del primero, segundo y tercer cuatrimestre, respectivamente. Y pues el plazo de los primeros, del primero al 17 de mayo, septiembre y enero es cuando pues los plazos en los que se presentan. ¿Qué información se presenta? Información general del contratista y del contratante, nombre, denominación o razón social, el registro federal de contribuyentes, domicilio convencional o en caso de que sea diferente al fiscal, correo electrónico y teléfono del contacto. Aquí voy a hacer hincapié en el siguiente dato por algo que les voy a platicar ahorita más adelante. Del contrato, dice. ¿Qué se presenta del contrato? Objeto, periodo de vigencia de los trabajadores, número de seguridad social, CURP y salario base de cotización. Y se adjunta una copia simple del registro ante la Secretaría del Trabajo. ¿Quiénes están obligados a prestar la informativa? Pues bueno, ahorita lo mencionamos, todos aquellos que se hayan registrado en el REPSE, hayan o no celebrado contratos de prestación de servicios especializados en el cuatrimestre correspondiente. Se deben de presentar las informativas con información o sin información, según sea el caso. Y el pasado septiembre del 2021 se presentó la informativa que correspondía al primero y al segundo cuatrimestre del 2021. Y ahora en enero, pues bueno, se presentó la informativa del tercer cuatrimestre del 2021, ¿no? Solo se presentan, ojo, solo se presentan en los contratos, solo se presentan, perdón, los contratos de servicios u horas especializados. Otro tipo de contratos no se presentan, o sea, contratos civiles, mercantiles, de hora terminada, de renta de maquinaria o de materiales, etcétera. Esos contratos, pues, no se tienen que presentar. ¿Qué es lo que, las principales fallas que tuvo el ICSOE, ¿no? La plataforma del Seguro Social para presentar esta informativa? Pues bueno, el sistema no estuvo arrojando en algunos casos el folio de acuse recibido cuando se presentaba sin información. No contempla la presentación de una informativa complementaria para corregir la información que se presentó, pues vaya de manera normal. Sin embargo, pues bueno, el instituto ha mencionado o ha publicado que pues está revisando para hacer las adecuaciones correspondientes para poder cumplir con estas obligaciones correctamente, vaya, que arroje los folios, los acuses de recibido y que también, pues bueno, vaya, tengan la opción de presentar una informativa de manera complementaria, porque pues bueno, somos humanos, nos podemos equivocar y pues debemos de tener el derecho para poder corregir la información que le presentemos a las autoridades. También lo que les mencionaba ahorita de los contratos. En el ICSOE no permite presentar o dar la información de contratos que se presentaron en la informativa anterior. Por ejemplo, tengo un contrato que se celebró en julio del año pasado. Ese contrato lo presenté en la informativa de septiembre, o sea, del segundo cuatrimestre, donde pues subí la información de este contrato. Ahora en enero, para presentar la información de ese contrato, ya no lo permitió. ¿Por qué? Porque ahí específicamente viene que hay que plasmar la fecha de inicio del contrato. En el portal, en el ICSOE, la fecha más antigua que deja poner es la del 1 de septiembre. Pues tiene lógica porque estás presentando el tercer cuatrimestre, perdón, de 2021. Por tal motivo, ese contrato no se informa, vaya, en el tercer cuatrimestre, porque ese se informó en el anterior. Sin embargo, esto hace que se pierda el objetivo del 15A
fracción 2, en el cual el objetivo es informar respecto a los trabajadores que se utilizaron para prestar el servicio. ¿A qué me refiero? Presento el contrato en julio, bueno, en septiembre, porque lo inicié en julio. Doy información de los trabajadores que voy a poner a disposición del contratante. Y voy a poner el ejemplo también de cuando es obra. A lo mejor cuando yo inicié en julio y durante julio-agosto tuve 5 trabajadores en la obra, ¿no? Por tal motivo, pues son los trabajadores que plasmé en el contrato y obviamente pues en la informativa. Pero resulta que en septiembre ya no tuve 5 trabajadores, sino que ahora tuve 50 porque en la obra pues fue creciendo la requisición de personal de la obra y pues ya en septiembre tuve 50, en octubre tuve 60, noviembre tuve 70 y así me fui todo el cuatrimestre siguiente. Ese contrato no lo puedo presentar o no me lo permite presentar la plataforma porque es un contrato que inició, vaya, en julio. Sin embargo, el objetivo que es informarle al Seguro Social sobre las cuotas obrero-patronales que se están pagando de esos trabajadores que están en esa obra, no se va a proporcionar la información porque no lo permite el sistema, ¿no? Entonces, hay ahí discrepancia con lo que pide la ley, la reforma, a lo que el portal permite, ¿no? Sin embargo, dice en la ley que se van a presentar los contratos celebrados en el cuatrimestre, ¿no? El contrato que dicen que tuve en julio, que todavía está vigente, pero se celebró en julio, pues ya no lo debería de presentar en el tercer cuatrimestre porque no fue el periodo en el que se celebró, sino que fue en julio. Sin embargo, el objetivo, pues, que es informar sobre las cuotas obrero-patronales que se pagan de los trabajadores que prestan el servicio, pues se pierde porque ya no se va a dar esa información al Seguro Social. Y bueno, pues vamos pasando a lo que es el SISUB, que este ha sido, yo creo, el verdadero dolor de cabeza para todos los prestadores de servicios obra especializados, porque ha sido la plataforma que más fallas ha tenido, ha sido la plataforma que más problemas ha dado, que más dudas ha generado y pues que realmente es la plataforma que pues está más desactualizada, no tiene muchas opciones de entregar información para poder cumplir con las disposiciones de la reforma, ¿no? Las principales problemáticas que ha tenido el SISUB, pues ha sido la exhausta información que se tiene que plasmar en los layouts y todos los errores que ha estado marcando los layouts que se bajan del portal y todos los errores que ha marcado la página. Todo, no existe o no contempla tampoco presentar una complementaria, tampoco tiene contemplado presentar una informativa sin información o en ceros, ¿no? Se solucionó, o la solución que dieron fue mandar un escrito al Infonavit, un escrito libre donde, bajo protesta de decir verdad, se le informe al Infonavit que no hubo contratos celebrados en el cuatrimestre, que por tal motivo se presenta sin información. Y pues bueno, ¿quiénes están obligados a prestar esta informativa? Pues bueno, también todos los prestadores de servicios especializados que se hayan registrado en el REPSE, ¿no? También pues hayan o no celebrado contratos de prestación de servicios, deben de presentarla. También en septiembre fue la primera fecha para presentar la informativa del primero y segundo cuatrimestre, y ahora en enero pues del tercer cuatrimestre del 2021. Y también se presentan solamente los contratos celebrados de
prestación de servicio de obra especializada, no se presentan contratos por otros conceptos de obra terminada, de rentas de maquinaria, de materiales, etcétera, ¿no? En esta informativa, pues bueno, se presentan los datos generales de lo que son los contratos de prestación de servicios, también datos generales, nombre, razón social, RFC, domicilio fiscal y registro patronal, los contratos de servicios que se prestaron, monto de aportaciones y amortizaciones pagadas al Seguro Social y al Infonavit, información de los trabajadores, nombres, número de Seguro Social, CURP, RFC, salario base de cotización y también una copia simple del registro ante la Secretaría del Trabajo, el REPSE. ¿Qué es de lo que les comentaba? ¿Qué es lo que ha tenido más fallas, más problemáticas en esta plataforma o en esta informativa? Creo que ha sido los layouts, ¿no? Que vienen con fallas, inclusive en un inicio la misma autoridad proporcionó los archivos con fallas, ¿no? Porque son archivos que se tienen que convertir a formato CBS con delimitación de comas y la misma autoridad mandó los archivos con comas, puntos, espacios, etcétera, y pues por ende marcaban error desde un inicio. Posteriormente cambió los formatos, ya los mandó sin comas y todo, ya pues se podían bajar y ya pues llenar. Esos formatos, pues bueno, como bien sabemos los que hemos presentado estas informativas, son formatos muy complejos para su llenado, hasta cierto punto difíciles por el tipo de texto o letra que se debe de poner en las celdas que viene estos formatos. Que en algunas celdas no se pueden poner letras. Ejemplo, en los datos del contrato, el número de contrato no debe de contemplar letras, solo números, cuando existen contratos que están conformados, o números de contratos que están conformados por letras y por números. Hay que convertirlo en el formato CBS con separación de comas, pasarlo todavía a un bloc de notas para poder eliminar el espacio, el último espacio que arroja, porque si no marca error, volverlo a convertir en Excel. Tampoco es recomendable usar lo que es el copy-paste, o sea, copiar y pegar información de la EMA o de la EVA por los formatos en que están un Excel y otro. Muchas veces voy a copiar el nombre del trabajador, lo copiabas, lo pegabas, resulta que pues, trae un espacio y no lo permitía. Resulta que trae otro formato de escritura y pues marcaba error. Entonces ha sido mucha problemática poder cumplir y poder llenar esta información. Casi lo recomendable es que no copies, no pegues, llenar, vaya, lo voy a llamar a mano, estos formatos para pues, poder tener los menos problemas posibles o errores posibles a la hora de quererlos validar y subir al portal. Los errores pues, que marca también al momento de subir la demás documentación, ya que el espacio o el peso, vaya, de los archivos que se tienen que subir está limitado a 20 megas y pues, por ejemplo, hay contratos que los escaneas y por más que vayan comprimidos, pues son contratos muy amplios o de muchas hojas que no se pueden comprimir a menos del peso que solicita la plataforma. Y gran problema que ha tenido el SISUB es que al momento de ya pasamos todo el viacrucis de llenar la información, de corregir errores,
de poder subir la documentación que solicita y le ponemos enviar. ¿Qué sucede? Al concluir la descarga y mandar la información, nos pone en la pantalla que la información se está validando y que una vez que se concluye el proceso de validación, se enviará un mensaje por correo electrónico para que, ya que llegue ese correo con el folio de que se mandó la informativa, ingresar al Seguro Social, a la página del Seguro Social, para ver si nos llegó el acuse recibido y poderlo bajar o imprimir. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿O qué es lo que pasa? Mandas la informativa y te quedas con la gran incertidumbre de si se mandó o no se mandó la información, ¿no? Que si, porque aparte tarda en llegar ese correo, muchos no llegaron, ¿no? Pero tardan días, incluso en septiembre tardó semanas en llegar el correo, unos no llegaron. Entonces, en el tiempo de que mandas la informativa y te llega el correo con el folio de recibido, pues pasan muchos días. ¿Y cuál ha sido? Pues vaya, el temor de todos es de que sabemos que si no se manda esta informativa en tiempo y forma, si se presenta, es decir, de manera extemporánea, pues ya la ley dice que vamos a ser acreedores a una multa, a una sanción que va desde los 44,000 pesos hasta los 179,000 pesos por presentarlo de manera extemporánea. Entonces, pues esto ha sido pues bastante escalofriante para todos aquellos que vivimos oye, pues según yo lo mandé, pero ¿qué sucedió? No me llegó el folio. Me llegó hasta mucho después, ok. Y pues el Infonavit quedó desde septiembre, vaya, que iba a hacer las adecuaciones correspondientes para arreglar esta situación, inclusive también para presentar la informativa sin información o en ceros. Como dijo la canción, pues ya se fueron las nieves de enero y pues no ha llegado, ¿no? El Infonavit no ha actualizado su plataforma, sigue teniendo los problemas y sigue habiendo pues mucha problemática, ¿no? Recordando un poco también de la obligación que tiene el contratista y el contratante, no se lo voy a dejar a uno solo, para efectos de modificaciones que hubo en la ley del ISR, en el Código Fiscal de la Federación, donde como requisito de deducción de las contraprestaciones que se hagan por recibir trabajos, servicios u horas especializadas, es requisito para deducción contar con que el contratista, el proveedor de servicio, el subcontratista especializado le entrega a su contratante una copia del registro de la Secretaría del Trabajo, es decir, el REPSE, que le entregue los CFDI de sueldos y salarios de los empleados que se utilizaron para prestar el servicio, es decir, tengo que pedirle a mi subcontratista los timbres de la nómina de los trabajadores que prestaron el servicio. Y aparte tengo que pedirle el comprobante de pago bancario donde se están pagando esas retenciones de ISR a los empleados, a los trabajadores que prestaron el servicio. También el pago de cuotas obrero patronales al Seguro Social y el pago de cuotas al Infonavit. Eso es para que sea deducible el pago de la factura que le estoy haciendo por el servicio especializado, que yo lo pueda deducir. Aparte, recordemos que el REPSE del subcontratista esté vigente, ¿no? También, para efectos de la ley del IVA, para poder acreditar lo que es el IVA de las facturas de las contraprestaciones de servicios especializados, también pues debe contar con copia del registro de la Secretaría del Trabajo, se debe de entregar copia de la declaración del IVA del subcontratista al contratante, el comprobante bancario del pago del IVA de la declaración del subcontratista, y esta información se debe de entregar
a más tardar el último día del mes siguiente al que se pagó el servicio que se prestó. ¿Qué quiere decir? Aquí hay también obligación por parte del subcontratista de entregar esta información. Como les mencionaba ahorita, ¿qué es lo que hace la autoridad o qué fue lo que hizo la autoridad? Pues bueno, ya no nada más vamos a ser subcontratistas o contratantes, también vamos a ser auditores, porque nos obliga la autoridad a estar revisando que mi subcontratista esté cumpliendo y yo me obligo a estar cumpliendo con mi contratante, ¿no? Está revisando que esté al corriente, que tenga su REPSE vigente y tengo que entregar información. Hay multa, hay una sanción porque el contratista no le entrega información al contratante. Hay una multa que va desde los 150 hasta los 300,000 pesos, ¿no? Pero no me voy a enfocar en la multa. Vámonos nada más a la no deducción y al no acreditamiento de las contraprestaciones. Eso es bastante grave. ¿Por qué? Porque eso nos va a costar alrededor de un 46%, 30% de IVA, de ISR por ser no deducible y el 16% del IVA por no ser acreditable por cualquier situación de las que, por no cumplir con cualquiera de los requisitos que acabo de mencionar, ¿no? También algo que se modificó con todos estos cambios de la reforma desde el año pasado es precisamente las disposiciones de los registros de obras CIROC ante el Seguro Social. Esto, pues bueno, muy enfocado a los patrones de la industria de la construcción. El CIROC, el Sistema Integral de Registro de Obra de Construcción, que es la plataforma o la herramienta que da el Seguro Social a los patrones de la industria de la construcción para darle la información de las obras que están ejecutando, también, pues bueno, surgieron cambios. Los patrones que estaban obligados a presentar este registro hasta abril 2021 era pues el propietario de la obra, el contratista principal, los subcontratistas o el intermediario. Ahora con la reforma, pues bueno, se adiciona la figura de patrón de servicios u obras especializados. Al momento de ingresar al escritorio virtual, de ingresar al portal del CIROC, pues pone esta leyenda, ¿no? Los prestadores de servicios especializados que tienen contratos vigentes deberán reemplazarlo por su CIROC de subcontratista o intermediario a uno como prestadores de servicios sobre especializada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tenía un CIROC como subcontratista de mano de obra antes de abril de 2021 y está vigente o estuvo vigente posteriormente al 23 de abril del 2021, tenía que cambiar sustituir un CIROC, el CIROC que ya tenía, sustituirlo por uno nuevo y registrarlo como prestador de servicios o obras especializados. Esa obligación está vigente, hay que revisar los que seamos constructores y que presentemos estos avisos, hay que revisar que se haya cambiado, que se haya sustituido, vaya, el CIROC como prestador de servicios especializados al que teníamos como subcontratistas, porque es obligación hacer el cambio, ¿no? Y pues bueno, ¿qué otras cosas han cambiado? Los prestadores de servicios especializados deben contar con su registro REPS ante la Secretaría del Trabajo, ya que el portal o el CIROC se los va a solicitar, ¿no? Pregunta, pues bueno, confirma que es subcontratista de ejecución de obra especializada. Pues bueno, eso pues aplica porque sigue existiendo subcontratistas que no son prestadores de servicios especializados, pero pues sí hay quienes suministran personal. Entonces, el portal les pregunta, oye, ¿confirmas que eres prestador de servicios especializados? Si le pones que no, pues bueno, no, ya te va a catalogar como subcontratista de una parte de la obra.
Si le pones que sí, pues bueno, te va a pedir información al respecto. Si no eres subcontratista, pues solamente, si no eres si no eres prestador de servicios o eres especializado, pues bueno, te va a pedir los datos normales que ya venía pidiendo, que era, pues bueno, lo que era la fecha de inicio, fecha de término de la obra. Va a solicitar el monto de la obra. También te pone ahí la opción para poner el número de REPSE. Les recomiendo que si no es un servicio u obra especializada, es decir, si no es suministro de personal, pero tienes un REPSE porque así te lo pidió tu cliente, no lo pongan aquí, no pongan este dato porque se está aceptando al Seguro Social que soy un prestador de servicios u obra especializada. ¿Y qué significa eso? Que mi contrato, le estoy diciendo al Seguro Social o le estoy poniendo un foco rojo al Seguro Social, donde le digo que mi contrato es de mano de obra, porque recordemos que un prestador de servicios o obra especializada se refiere a alguien que está suministrando personal a un tercero. ¿Y qué sucede si un contrato que era, por poner un ejemplo, de obra de terracerías, el Seguro Social lo cataloga como mano de obra? Pues obviamente el porcentaje de mano de obra que el Seguro Social va a querer cobrar o por las cuotas que va a querer cobrar por ese contrato, el porcentaje pues va a ser mucho más alto. No es recomendable ponerlo, no es obligación cuando eres subcontratista, lo puedes poner, pasar en alto pues ese dato. Y pues bueno, lo que ya pedía también, que es la superficie de construcción, el tipo de obra, el número de aviso de ubicación de obra o el número de registro de obra de quien te contrató, que son los datos, pues bueno, vaya que ya se plasmaban en el CIROC normalmente. Si eres prestador de servicios u obra especializada, o sea, si eres un prestador de servicios u obra especializada, suministras personal a un tercero en la obra, entonces ahí sí hay que llenar esta información para poder registrarse como tal. ¿Qué información pide ahora cuando eres prestador de servicios especializados? Objeto de la obra especializada a ejecutar. Te pide que describas el objeto del contrato de la obra, el monto del contrato para la ejecución de la obra especializada, el número aproximado de trabajadores que participarán en la ejecución de la obra especializada. Aquí sí es obligación, es requisito estrictamente indispensable proporcionar el número de REPSE, porque sí eres un prestador de servicios especializados. El número de aviso de registro de ubicación o el registro, el número de registro de obra del contratante y pues bueno, un apartado de observaciones para poner pues datos en particular, ¿no? Y ya una vez que se plasma la información, pues bueno, arroja el acuse recibido de lo que es el CIROC, ¿no? El registro de obra ante el Seguro Social. Entonces, eso fue un poco de los cambios que ha habido ahora con la reforma tanto en REPSE, en XOES, ISUB y CIROC. Las problemáticas que han existido, ¿no? El dolor de cabeza que ha sido todo este tiempo, sobre todo los días del 1 al 17 de septiembre y del 1 al 17 de enero, que fueron las dos fechas en las que se han presentado informativas hasta ahorita. Muchos contratistas, muchos empresarios, muchas empresas todavía tienen dudas respecto a toda la información que se debe de presentar, todas las obligaciones que conlleva el registrarse como prestador de servicios especializados. No todos no todos aplican para ser prestadores de servicios especializados. Todo depende de cuáles sean los trabajos que se van a realizar y cómo se vayan a prestar, ¿no? Recordemos, esto parte de
si es un suministro de personal o es otro tipo de contrato, otro tipo de trabajo, si es un producto terminado. Importa mucho cómo se presta el servicio y qué dice el objeto del contrato, dónde se presta el servicio y obviamente pues también quién subordina a los trabajadores, ¿no? Entonces, hay muchas empresas, muchos negocios que a todo aquel con el que quieren hacer, que tienen un contrato, que van a realizar un contrato, les piden forzosamente que tengan un REPSE. Eso no es correcto, no todos aplican para REPSE, para hacer el registro ante la Secretaría del Trabajo, porque no todo es suministro de personal, ¿no? Hay que revisar bien las reglas, hay que revisar la ley, hay que revisar Código Fiscal de la Federación, ley del Seguro Social, ley del Infonavit. Hay que revisar pues, los criterios de las autoridades para determinar si es mi contrato o yo como prestador de servicios soy prestador de servicio especializado o no lo soy. ¿Por qué? Pues porque si no suministro personal y me presento o me doy de alta en el padrón de prestadores de servicios o especializados, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, que voy a tener obligaciones, aun cuando no tenga contratos de servicios en un cuatrimestre, tengo la obligación de estar presentando esa informativa o esas informativas. ¿Y qué sucede? Tengo que presentarlas y si lo hago de manera extemporánea o no lo hago, pues bueno, la ley dice que soy acreedor a una sanción, que pues nadie queremos que nos multen con esas cantidades o con esas multas tan excesivas que puso, bueno, la autoridad. Sin embargo, también puedo decirles que hasta ahorita no me ha tocado o no se ha sabido de alguien que haya sido multado por no presentar una informativa ahorita en tiempo. Sin embargo, estoy seguro que sí va a suceder en su momento. También, pues bueno, es algo que puede tener o puede ser un as bajo la manga que tenga la autoridad a la hora de querer, de alguna revisión, que nos diga, oye, a ver, aquí tengo que no presentaste tu informativa en tiempo y forma, por tal motivo eres acreedor a una multa que te la voy a imponer ahorita. Entonces, ¿qué mejor que no darle argumentos, de no darle argumentos a la autoridad para que nos quiera multar o para que nos quiera poner sanciones pues por no cumplir con las obligaciones que marca pues la ley, ¿no? Entonces, eso son los cambios, vaya, más relevantes, las controversias más grandes que ha habido, va a seguir habiendo, sobre todo con el CISUB, que esta plataforma definitivamente no ha sido la más amigable, no ha sido la más fácil de presentar, ¿no? Es complicado, de hecho, pues, los contadores nos ha tocado, pues bueno, tener días con dolor de cabeza por toda la información que conlleva subir a esta plataforma, y la realidad pues que sí es algo complicado, algo complejo, y sobre todo pues porque tenemos un tiempo límite para presentarlas, ¿no? Y es información que tenemos que empezar a preparar, no al día primero de los meses que se tenga que presentar la informativa, es información que se tiene que ir recabando y que se tiene que ir trabajando desde el primer mes del mes 1 del cuatrimestre hasta el mes 4, ¿no? ¿Para qué? Para que lleguen los días 17, del 1 al 17 y se presente en tiempo y forma, ¿no? Para no hacer el día 17 a las 10 de la noche queriendo presentar la informativa y que nos haga falta información, ¿no? Es importantísimo ir recabando esta información durante el periodo y pues presentarla en tiempo y forma, ¿no? No esperarnos hasta el final para pues que se nos complique más recabar la información.
Entonces, eso era lo que les queríamos platicar, ¿no? Hay preguntas aquí en el chat. Vamos a ver algunas que podamos contestar. A ver, voy a agarrar aquí al azar. No me permite mover. No. Perdón, hubo una fallita técnica aquí en la computadora, pero ya la arreglamos. A ver, dice, si me registré, pero por si las dudas. Ok, bueno, esa es afirmación. Vamos a ver preguntas. Dice, entonces en cuestión de construcción, si realizamos obra por 6 meses este año y nosotros contratamos aparte instalaciones, pintura, etcétera, ¿estamos obligados a registrarnos? Ok. Hay que ver qué es lo que se subcontrata. Todo depende qué tipo de contrato sea. Si subcontratas personal para hacer el trabajo de pintura, o sea, puro personal, tu subcontratista va a traer a 5 trabajadores el día de mañana para que pinten las oficinas o el edificio, oficinas que acabas de construir. Pues sí estaría obligado tu subcontratista a registrarse en el REPSE y presentar estas informativas. Sin embargo, si tú subcontratas la fase de obra de pintura, ¿no? Mano de obra y materiales, tienes un contrato civil mercantil de obra, no de suministro de personal, pues no estaría obligado porque lo que está prestándote es un trabajo terminado, un producto terminado, no es pura mano de obra. En ese sentido, pues bueno, no estás obligado o no está obligado tu subcontratista a registrarse en el REPSE porque no es un prestador de servicios u obras especializados, ¿no? Recordemos lo que les comentaba ahorita durante la plática. Muchas empresas, casi todas, por no decir todas, están pidiéndole el REPSE a cualquier persona que llegue o a cualquier contratista que llegue a prestar cualquier trabajo, cualquier tipo de trabajo, ¿no? No es correcto cuando no es suministro de personal. El ejemplo chusco del vendedor de agua. Cuando llega el vendedor de agua a dejarte los garrafones de agua purificada a la oficina, no le vas a decir al repartidor, al vendedor, oye, déjame los garrafones allá en la banqueta porque si pones un pie aquí adentro de la oficina, te tengo que pedir un REPSE. Pues obviamente no, el servicio se está prestando un servicio de entrega. Sin embargo, no está poniendo trabajadores a disposición, ni le da las órdenes, ni tampoco está de manera permanente. Él nomás llega, deja el garrafón y se va y vámonos, no pasa nada. No eres un prestador de servicio, ¿no? Entonces, no a cualquiera se le debe de pedir el registro. Recordemos, el criterio de la autoridad de la Secretaría del Trabajo es cuando el trabajador acuda al centro de trabajo del contratante y sea de manera permanente, indefinido o periódica. Si por la naturaleza del contrato, de los trabajos, el servicio o la instalación o la entrega se presta en el centro de trabajo del contratante, no actualiza los elementos para presentar el registro REPSE. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que revisar qué trabajos se están prestando o qué servicios se están prestando, cómo se están prestando y revisar si se tiene o no la obligación de realizar el registro, ¿no? Preguntó eso Irma Córdoba, espero haya contestado su duda. Vamos a ver algo más.
Si soy supervisor de obra, no le suministro personal y no realizo construcción, ¿debo realizar el registro? Pregunta Marlene. Marlene, no, si tú eres supervisor de obra, tú estás prestando un servicio independiente, ¿no? Si eres tú, Marlene, ¿no? O la arquitecta Marlene supervisa la obra, no, ahí es un servicio profesional independiente. Sin embargo, hay empresas o despachos de arquitectos o despachos de ingenieros que prestan el servicio de supervisión de obra. Y para eso sí mandan a residentes de obra a la obra del contratante, que están en la obra constantemente revisando o supervisando, vaya, que se está ejecutando la obra correctamente, que están cumpliendo con todos los lineamientos de calidad de materiales, etcétera, etcétera. Y pues por tal motivo ahí sí se pone a disposición trabajadores, ¿no? Pero es diferente a que yo, arquitecto, voy a supervisar la obra, soy DRO, voy y superviso la obra, pero pues yo hago el trabajo, yo le doy un reporte a mi cliente, pero lo hago de manera personal, ahí no aplica, solamente si suministras personal, ¿no? Hay otra, ¿qué pasa si el negocio que administro hace instalaciones de servidores y la persona a veces dura una semana en algunos casos? ¿Estoy obligado a tener REPSE? Ya que puede ser que a veces dure mi persona 2 o 3 días. Habrá casos donde también duran un mes. No, me remito al criterio de la Secretaría del Trabajo. En los contratos donde por la naturaleza del contrato de los trabajos se tenga que instalar en el centro de trabajo o bajo el techo del contratante, no se actualizan los elementos para registrarse en el REPSE. Va un trabajador tuyo a instalar el servidor a la oficina de tu cliente, pues ya como lo comentaste, a lo mejor van a ser 3 días, a lo mejor va a ser una semana, sin embargo, el servidor pues se tiene que instalar allá, ¿no? O es la lógica, pues, ¿no? Igual hay servidores virtuales, pero en ese caso, tu servicio aplica, o tu obra, servicio, aplica que lo instales en el centro de trabajo del contratante. Por tal motivo, no estás obligado a presentar el REPSE. Pero, por ejemplo, si tú instalas instalaron el servidor y X equipos, ¿no? De comunicación y de información, y tú mandas a trabajadores o técnicos a que estén manejando o que estén, ¿cómo se llama? Prestando el servicio de manejar, administrar el servidor y toda la información del servidor, etcétera, de todo el software que está ahí, de todo el hardware, ahí sí está prestando un suministro de personal y sí estás obligado, pero porque estás mandando trabajadores con tu cliente que van a estar constantemente ahí prestando un servicio en el centro de trabajo. Me tocó un cliente por acá en Sonora, que él se dedica a hacer obra eléctrica de media y alta tensión y le presta servicios y obra a unas minas allá en Sonora. Entonces, este cliente, este constructor, tiene los dos tipos de servicios. Dice, yo hago toda la obra de instalación eléctrica de alta y media tensión, es decir, yo pongo las torres para cablear, hago la cimentación, las torres, tiendo las líneas de alta tensión, instalo los transformadores, etcétera, etcétera, pero también le presto el servicio, le llevo trabajadores a la mina, o sea, a mi cliente, para que ellos operen todo el sistema de luz eléctrica de la mina. Entonces,
ahí, en ese ejemplo, él tiene los dos ejemplos. La que es obra, producto terminado, que no suministro de personal, pero también tienen la prestación de servicios del manejo y operación del sistema eléctrico. Sí suministra personal, pero están constantemente ahí en la mina operando el sistema, operando los equipos, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de que pudiera ser muy similar el servicio y los trabajos, pero en uno aplica el registro REPS y las informativas y en otro definitivamente no. Entonces, también espero haya contestado tu duda. Más, dice Irma Córdoba, ¿qué tipo de contrato se sube en los sistemas? ¿Cliente y constructor, contratista y subcontratista o qué tipo de contrato es? Ok. El contrato que se sube a las plataformas, a las informativas IXOI y SISUB, es el que tiene el subcontratista con su contratante. Es decir, yo voy a prestar un servicio de suministro de personal a la mina para que operen el sistema de luz eléctrica de la mina. Yo tengo que subir el contrato que tengo con la mina, ¿no? Del suministro de personal como prestador de servicios u obras especializados. Ese es el contrato que debo de subir a la informativa. Si tengo un contrato de obra para hacer la obra de instalación eléctrica de alta tensión en la mina, voy a hacer la obra civil, voy a poner las torres de alta tensión, tirar el cableado, etcétera. Ahí, en estricto sentido, lo que tengo es un contrato de obra terminada, no de suministro de personal. Contrato civil mercantil de obra terminada, producto terminado, mano de obra y materiales. Por tal motivo, ese contrato no es de prestación de servicios u obra especializado. No tengo la obligación para registrarme en REPSE y mucho menos de presentar las informativas. En el caso de que tengan los dos ejemplos, hice la obra eléctrica y suministro personal para la operación del equipo para controlar todo el suministro eléctrico, tengo que presentar solamente el contrato que tengo como prestador de servicios del suministro de personal. El de obra no se presenta, ¿no? No se sube a la informativa, ¿no? Otra última ya dice, el IXOI y el SISUB no es lo mismo, pero sí subí solo los datos en IXOI. Tengo problemas en el SISUB. Andrea Casas, el IXOI y el SISUB no es lo mismo. Hay información muy similar, sin embargo, no es lo mismo. Son dos dependencias diferentes, son dos obligaciones diferentes, dos informativas diferentes, y el que hayas cumplido con una no te exime del cumplimiento de la otra. Es decir, presenté IXOI y no has presentado SISUB, te recomendaría que lo hicieras de manera inmediata porque hay sanción, ¿no? Entonces, bueno, se me acaba el tiempo. Ya pues digo, hay bastantes preguntas, igual las vamos a revisar posteriormente, las preguntas que quedaron pendientes de contestar, y pues vamos a hacerle llegar la respuesta a las preguntas, inclusive vamos a quedar aquí a sus órdenes para efectos de poderles aclarar otras dudas que tengan o alguna situación en particular que tengan y que quieran algún tipo de asesoría. Nos pueden contactar ahí a los correos. También aquí en los correos que nos mandaron vamos a hacerles llegar la información y pues también contestamos ahí las dudas y preguntas que quedaron pendientes, ¿no? Pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho el tiempo. Fue un gusto compartir un poco de
de la experiencia que he tenido en todo lo que ha sido este viacrucis de abril 2021 a la fecha y que sigue para adelante. Muchas gracias, quedo a sus órdenes o quedamos a sus órdenes aquí en Grupo Novis. Que tengan excelente tarde y gracias.